Continuar, ¿sí? Vamos a continuar. Vamos a ver. Esto es parte del fragmento de, si alguien desea el libro, me lo solicita, no tengo ningún problema. Es básicamente un libro, ¿no? Bastante interesante que habla sobre el capitalismo, espectros del capitalismo, ¿no? Eh, es un libro que habla sobre la realidad de la India, pero que vamos a ver algunos fragmentos que he tomado, tiene mucha relación con nosotros, ¿no? Dice en este libro, ¿no? Este libro es de Arundhati Roy, ¿no? Espectros del capitalismo, traducido por Carmen Valle. Eh, bueno, el libro nos dice, ¿no? El capitalismo, dijo Marx, ha hecho surgir medios de producción y de intercambio tan inconmensurables que acaba siendo como el hechicero que ya no puede controlar sus poderes de ese inframundo surgido como resultado de sus sortilegios. Esto es una verdad. O sea, realmente el milagro del capitalismo ha hecho que no se pueda, ¿no es cierto?, controlar la tasa de extracción, no se pueda controlar los deseos de las mismas personas por este progreso económico, ¿no? No queremos volvernos todos unos millonarios a costa de los recursos naturales, a costa de la misma, quizás, bienestar del resto, ¿no? No nos interesa el resto, sino nos interesa salir adelante, ¿no? Entonces, este intercambio que habla Marx de producción, que es a través del mercado, ¿no? Acaba, dice, que siendo como un hechicero que se le fueron de las manos, ¿no es cierto?, sus poderes. Ya no hay cómo controlar esos poderes, ¿sí? O sea, es como que se fue de las manos este sistema de un capitalismo que es demasiado ambicioso para los escasos recursos naturales que tenemos. Recuerden que la economía justamente estudia los recursos escasos, ¿no? O sea, lo poco que nos va quedando para poderlo distribuir de la mejor manera. Dice, en la India, ojalá no se me dañe nuevamente porque yo utilizo la pluma aquí con una tablet y después me causa problemas. En la India, dice, los 300 millones de personas que pertenecemos a las nuevas clases medias surgidas después de las reformas del Fondo Monetario Internacional, el libre mercado, convivimos con los espíritus del inframundo, los portalgeist, de los ríos muertos, pozos secos, las montañas calvas y los bosques desnudos. Bueno, podemos leer entre líneas lo que nos está diciendo que el modelo económico lo único que ha hecho es generar un extractivismo tan alto que lo único que les queda, o sea, el post-portalgeist, el inframundo, señala justamente este mundo, hace una comparación, ¿no? Los hindúes quizás también tienen un poco de espiritualismo, tienen sus dioses y todo esto, ¿no? Pero quizás tanto milagro no era como tal, ¿no? Estos quizás milagros que se pudieron observar, lo único que han generado, ¿no es cierto? Luego de este crecimiento, de este espejismo de crecimiento, como pasó en la India, simplemente se puede observar que ya se han secado los ríos, pozos secos, recuerdan el ejemplo que les di de Coca-Cola, las montañas calvas, ¿no es cierto?, por el excesivo extractivismo de madera, los bosques desnudos, con los fantasmas de los 250,000 campesinos que se suicidaron acosados por las deudas y de los 800 millones de personas que se han empobrecido y han sido desposeídas para hacernos sitio a nosotros. Aquí hay un documental que me gustaría que lo vean. Cómo por las deudas aparecen personas sobre los ríos, ¿no es cierto?, acosados por las deudas en la India. Entonces, hay un documental, no recuerdo el nombre, pero o sea, es tan alta la tasa de suicidios y que dice es un río, dice que se tiñe de sangre, ¿no? De ver cómo, pues, acosados por las deudas, simplemente estamos en función de servirlo al capital y no el capital a servirnos, era el pensamiento original de Aristóteles, que el dinero era para hacer transacción y ahora somos tan serviles al dinero, ¿no?, que prácticamente ha costado la vida y futuro de muchas familias alrededor del mundo, ¿no?
Dice, y que sobreviven con menos de 20 rupias al día, es decir, unos 30 céntimos de euro, es decir, unos 25 centavos al día. ¿Sí? Es increíble el nivel de pobreza en estos países. En otra sección del libro habla sobre la privatización. Dice, la era de la privatización de todo. Acá se quiere privatizar IES, se quiere privatizar las hidroeléctricas, se quiere privatizar CNT, se quiere privatizar Correos del Ecuador, se quiere privatizar la enseñanza, las universidades, la salud. Es decir, se quiere privatizar todo. Esta es la panacea que dicen que va a llevar al progreso, ¿no? La era de la privatización ha hecho que la economía de la India sea una de las de mayor crecimiento del mundo. Sin embargo, ahí viene el pero. Como cualquier otra colonia, la antigua usanza, algunas de sus principales exportaciones son sus minerales. Las nuevas megacorporaciones de la India son las que han conseguido alcanzar los primeros puestos junto a esta chorrea de dinero extraído de las entrañas de la tierra. No solamente la privatización lo que va a hacer es monopolizar el mercado, imponiendo precios que a ellos les convengan, pagando salarios paupérrimos y tratando en lo posible de llevarse todos los recursos, ¿no? La privatización de todo hace generar riqueza quizás a muy pocos, ¿no? En desmedro de lo que son las grandes mayorías. Lo que dijo Allende, gente que si los médicos pensaran en esto, ¿no? Como el derecho a la salud de la gente, los médicos funcionan, dicen, como una monedita, ¿no? Como un robot que se le coloca una monedita atrás. Camina si usted le pone moneditas. Pasa el tiempo, se termina y tiene que activarlo con otra monedita. Claro que hay muchos médicos con conciencia social, pero la mayoría está generando una especie de vínculos para ponerse su clínica, su invertir, claro, mucho dinero invierten en sus equipos y básicamente tratar de monopolizar un poco eso. Los análisis son muy caros y todo eso, cosas que ya no puede pagar la población. Entonces, no les conviene que el Estado, que sí puede comprar equipos, los invierta ahí, ¿no? No les conviene a las grandes corporaciones. La otra fuente principal de riqueza corporativa proviene de sus reservas de la tierra. Por todo el mundo, las autoridades locales débiles y corruptas han ayudado a los brokers de Wall Street, a corporaciones de la industria agrícola y a billonarios chinos a hacerse con enormes extensiones de terreno. Por supuesto, esto implica hacerse también con el agua, ¿no? La compra de terrenos, la adquisición de terrenos por las grandes mineras ha hecho inclusive desplazar pueblos enteros, ¿sí? ¿Cómo los contentan? Les dicen, les vamos a poner un parquecito y les construimos una casa y les ponemos internet. Y no se da cuenta la gente que fue despojada de su cultura, ¿no? Un lugar que muchas veces es propio de una población, es parte también de su cultura, también les despojan de sus recursos naturales como el agua, el derecho al agua, ¿no? En la India, la tierra de millones de personas está siendo vendida o cedida a corporaciones privadas en nombre del interés público, como pasó en Chile. Recuerdan ustedes que analizamos este escenario donde los despojaron, ¿no es cierto?, a los indígenas de Chile, ¿no? Los trajeron suizos, italianos, y actualmente hay justamente esta pelea, ¿no?, por recuperar las tierras. Y eso es lo que ha querido, ¿no? Eso es lo que se pretende. No hay respeto por los pueblos locales. Como de costumbre, dice, se promete a los habitantes de una zona que el traslado forzoso de tierra y la expropiación del todo tenían que formar parte de la realidad del proceso de generación de empleo. Por eso, cuando se hace una evaluación de impactos ambientales, se hace el análisis, ¿no es cierto?, en una matriz de Leopold. Se analizan los componentes físico, biológico, químico también y social. Y aquí en la fase de implementación, en la fase de, bueno, estudio, implementación, aquí funcionamiento y cierre del, del proyecto minero, por ejemplo, o cualquier proyecto, una matriz de Leopold. Cuando se hace el análisis socioeconómico, se lo califica positivo o negativo, ¿en qué grado? ¿No es cierto? ¿En qué magnitud? Entonces, socioeconómico, positivo, positivo. En la fase de implementación, crea trabajo, crea trabajo, crea trabajo. Y hacemos un análisis tan simple de la parte económica. Valoramos
que ese proyecto genera empleo, que genera, pero no analizamos la parte económica, ¿no? El deterioro ambiental, no analizamos, no restamos los servicios ecosistémicos, no analizamos si es una zona que está proveyendo agua, que está proveyendo alimento a la zona. Eso no valoramos. Por eso estos análisis de impacto ambiental tienen que ser multidisciplinarios y ustedes tienen que ir con una conciencia económica real de lo que puede estar pasando, ¿no? No solamente poner más positivo, positivo, bien, bien, bien. Bueno, cuando a uno le pagan, a veces dicen, póngale ahí, y uno pone, no queda otra, ¿no? Bien, pero ya sabemos, dice, que la conexión entre el PIB de crecimiento y empleo es un mito, ¿no? Se dice que Estados Unidos, Chile, Argentina tienen un Producto Interno Bruto, que es la sumatoria, ¿no es cierto?, al año de todos los bienes y productos que se generan dentro de una economía y otros factores también, ¿no? Y ahora, este PIB, ¿no es cierto?, dice que crece cada vez en los países y que Estados Unidos es el PIB más grande. Pero no se habla del otro PIB, del que va de manera decreciente, ¿no? Es decir, aquel que va quitando, ¿no es cierto?, esto con referente a recursos naturales, ¿a costa de qué? Entonces, no es realmente un buen indicador de crecimiento económico, porque va en decrecimiento de recursos naturales. Eso se puede ver en Chile. Entonces, no es tan cierto, es un mito también, como lo dice aquí. Después de 20 años de crecimiento, el 60% de la fuerza de trabajo de la India trabaja por cuenta propia y el 90% de los trabajadores operan en el sector de la economía regular. Lo que les dije hace una clase, las pequeñas y medianas empresas, ¿no es cierto? Lo que son las pymes. Realmente lo que Leodán nos había comentado, ¿no es cierto? Que él tiene su hostería, que da trabajo a 6 personas. Realmente es lo que mueve la economía. O sea, son las pequeñas y medianas empresas. No son las grandes corporaciones las que llegan ahí a generar el PIB más grande, ¿no? Es la suma de cada una de estas pymes pequeñas, inclusive el comercio informal y muchas otras actividades microeconómicas que tienen las personas, son lo que genera el crecimiento en los países, ¿no? Pero como vemos, lo que nos dicen a nosotros para crecer, necesitamos aquí una minera, necesitamos, claro, porque en volumen sí va a conseguir quizás y en menor tiempo una ganancia mucho mayor a la que podría experimentar estas pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces habría que hacer allí un balance, ¿no es cierto?, de qué contamina más, de qué sería mejor para el país en función de esto. No me opongo a la minería, tampoco estoy a favor, pero sí hay que hacer un buen análisis de qué recursos se afectan ahí. La privatización y la venta ilegal de espectros de telecomunicaciones en la India, ¿no? No conllevan a la guerra, el desplazamiento de poblaciones y la devastación ecológica, pero la privatización de las montañas, ríos y selvas de la India sí lo hacen. En Ecuador hay una ley del espectro radioeléctrico, ahora le pertenece al Estado, el Estado regula quién tiene las frecuencias, porque realmente el poder económico puede comprar varias frecuencias y pagarle a usted para que hable a favor de ellos. Por lo tanto, tiene que ser regulada por el Estado. Es una forma también, ¿no? El espectro de telecomunicaciones. En la India también se ha privatizado el espectro de comunicaciones, pero lo que ha llevado más a la pobreza y a la guerra son las privatizaciones de los recursos naturales, ríos, bosques, selvas de la India, ¿no? Dice, por si eso no fuera suficiente malo, ahora la línea divisoria entre los medios y las grandes empresas ha comenzado a desdibujarse de manera peligrosa. Es decir, tenemos una carrera de comunicación, social, cuyos principios están en informar a la gente, ¿no es cierto? Y decir qué es lo que está pasando, ya sea bueno o malo, inclusive para ellos, para quienes trabajan. Y así había una línea bastante amplia, ¿no es cierto?, que separaba a las grandes empresas de los medios de comunicación. En la India esto también dice que se ha desdibujado esa línea. Ahora son parte los bancos, por ejemplo, Banco El Pichincha, Banco eh, de Guayaquil, ellos manejan, ahora recién se supo de la pauta, ¿no es cierto?,
de Vivanco y Boscán, ¿no? Que critican a uno, critican al otro, pero defienden al uno, defienden así. Han defendido a este gobierno, ellos lo aceptaron. Y miren cómo la prensa comienza a desdibujarse en el momento en que comienzan a recibir dinero, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay que tener dos versiones para poder contrastar. Los medios públicos quizás defiendan al gobierno, pero tenemos los otros medios en los que quisiéramos decir que podríamos confiar, pero no es así. Ecuavisa, Teleamazonas, Diario La Hora, El Comercio, lo único que ellos quieren es em, salvar, ¿no es cierto?, su economía. No les importa si el pueblo está o no está mal informado. Ellos solamente informan lo que los jefes le piden. Y esto también ha pasado en la India, ¿no? Como hemos visto, Reel, o que es una gran transnacional, es prácticamente dueña de 27 canales de televisión. Eso significa que la gente va a estar pues hipnotizada, va a creer todo lo que dice ahí, no va a poder contrastar, no tiene tiempo de contrastar, ¿no? 27 canales de televisión. Por lo contrario, también es cierto, ¿no? En la actualidad, algunos medios poseen empresas y negocios corporativos. Por ejemplo, uno de los diarios de mayor tirada en la región, el Dahin Braskar. Entonces, al tener los medios de comunicación, pues nadie se va a enterar realmente de lo que está pasando. Bien, vamos a dejar entonces aparte ya lo que es capitalismo, su forma de mantenerse dentro del sistema económico y nos vamos a centrar en lo que es el comunismo. El comunismo nace de la crisis del capitalismo. Es decir, la gente, por ejemplo, a usted le pagaban, ¿no es cierto?, por su día de trabajo. ¿Cuántas horas de trabajo creen que se trabajaba antes? En el régimen socialista, 1830 por ahí, 1820. Estemos hablando de que esto se implementó aproximadamente en 1895, ¿no? Pero antes de esto, en el año 1800, 14 1830, horas, ¿no? 14 14 horas de trabajo. No, si Ajá. no me equivoco, creo que era de 18 a 20 horas más o menos. Exacto. Miren, o sea, la persona no era catalogada como que tenía derechos. La jornada laboral se medía, ¿no es cierto?, desde el momento que empezaba a trabajar hasta que ya no daba absolutamente más. O sea, hasta el momento en que ya no podía, no podía hacer más. Las condiciones de salario, recuerdan ustedes que pasamos del sistema burgués al sistema capitalista, ¿no? Diciendo que iba a haber justicia, volviendo el esclavismo y vamos a pagarles el salario. Pero era un salario paupérrimo. Realmente no le servía para, para comprar absolutamente nada, ¿no? Simplemente se mantenía esclavizado y esas eran, las horas de trabajo eran realmente fatigantes. Ahí nace la crisis del capitalismo, en que se le estaba trabajando para una persona como un esclavo, simplemente, ¿no? Así es que el sistema de laboral en Rusia comenzó a decaer, ¿no? Hubo dentro de este sistema capitalista alguien muy brillante, ¿no es cierto? Vladimir eh, Lenin, ¿no es cierto? No el Lenin que nosotros tenemos acá, sino Lenin, ¿no? Parece que así se escribe. Él tomó las ideas de Marx y realmente era una persona muy, muy inteligente, muy brillante, que llegó justamente al proletariado, a la gente que no tenía derechos, y comenzó a expresar los derechos de los trabajadores. La propiedad privada comenzó a ser criticada. Y realmente fue Lenin quien instauró, ¿no es cierto?, quien batalló, ¿no es cierto?, aproximadamente en los años 1890, 1895, hizo esta revolución, ¿no? Y siempre pues a él se lo menciona como el principal artífice del comunismo. Posteriormente a Lenin está Stalin y Trotsky, ¿no? Se dice, el bueno, ¿han visto esa película? Verán, el bueno, el malo y el feo. El bueno, el malo y el feo. Bueno, lo criticaban a Lenin porque
desde muy joven, o sea, tuvo esta apariencia, ¿no? Dicen que inclusive había nacido así calvo, ¿no? Desde muy joven. Trotsky realmente era una persona que tenía altos valores y principios basados justamente en este sistema comunista, pero Stalin realmente utilizó esta mala forma de hacer política, de aprovecharse ya de este sistema comunista implementado. Yo les quiero mostrar un pequeño fragmento que me gustaría que ustedes lo vean, ¿no? Quizás está dada por... hay una película, pero me gusta mejor a mí la versión en dibujitos animados, ¿no? Si ustedes la pueden ver. Es una crítica al comunismo, ¿no? Prácticamente habla sobre la rebelión de la granja. Es una obra de George Orwell y también está hecha en película, ¿no? ¿De qué trata esta película? De las injusticias que sufrían, ¿no es cierto?, los animales, la explotación que sufrían la clase obrera, ¿no? Entonces ahí está el granjero, cómo explota, ¿no es cierto?, a los animales, se aprovecha del caballo, los hace trabajar como animales. Y esto era lo que estaba pasando justamente antes del socialismo, ¿no? Había, los burgueses están representados por este dueño de la granja y los animales pues eran explotados a diario, eran utilizados como comida, ¿no? Entonces, básicamente, para cortarles el cuento, la historia pues hace de que todos se unan, ¿no? Todos se unan, la clase oprimida se una para retomar el poder, ¿no? Y es así como llegan al poder, ¿no? Lo hacen una gran revuelta, es lo que hizo Stalin, ¿no? Se apoderó del poder a través de la fuerza, ¿no? Destituyendo a quien lideraba en ese entonces. Entonces, todos somos iguales y viene todo lo que quizás Carlos Marx había propuesto. Pero ¿qué pasa más adelante, no? Lo que quieren que les cuente o no, quieren verlo por ustedes mismos. Sucede que una vez que toman el poder de la granja, ¿sí? Hay ciertos, los cerdos se hacen con el poder y someten a su propio, a su propio, pues, proletariado de animales ahí, lo someten como sirvientes y comienzan a servirse de ellos, ¿no? Lo expulsan aquí al granjero y los cerdos toman el control y esclavizan a sus propios súbditos, por decirlo así. Y eso es lo que hizo Stalin prácticamente, ¿no? O sea, Stalin es el malo de la película. Comenzó a enriquecerse a él y sus colaboradores y prácticamente fue una de las crisis más terribles. Él apoyó inclusive me parece que apoyó, eh, tenía ciertas tendencias de apoyo a, a los nazis, ¿no es cierto? A Mussolini, me parece que también, pero fue criticado duramente por Trotsky, ¿no? Trotsky fue a parar a México y ahí fue donde Stalin envió y lo mató, ¿no? Mandó a matarlo. Bien, pero en sí el comunismo y socialismo van muy pegados de la mano, ¿no? Quizás la principal idea dentro de la parte del comunismo es vivir en común, todos, ¿no? Sin más derechos unos que otros. El principal medio para la producción es el trabajo y las personas tienen todo sin, como ha pasado en Cuba, ¿no? A pesar de que Cuba ha sido muy criticada por muchas personas, ha logrado subsistir con un bloqueo de más de 60 años. Los demás países han votado para que ya se le libere el bloqueo, pero Estados Unidos tiene veto. Es decir, él manda más que todito los países, ¿no? En el mundo. Entonces, Cuba se ha mantenido, ¿no? Y básicamente Cuba ha mandado aviones con ayuda, no aviones con soldados, para ayudar con este problema del COVID. Ustedes han visto que Cuba es uno de los países que más ha crecido en medicina preventiva. Además, no hay analfabetismo en Cuba. Básicamente todos tienen
cubren sus necesidades, pero siempre hay disidentes, es decir, gente que dice, no, yo necesito tener más, yo quiero vivir, dice, como tal artista, me gustaría disfrutar de esto, pero obviamente bajo las condiciones que tienen en Cuba, tienen que subsistir todos, ¿no? Y muchos critican esa forma de vida. Entonces, gracias a los manuscritos de Carlos Marx y Friedrich Engels, se dice que si Engels es básicamente como una mala influencia para Marx, porque es él quien dice que la única forma de conseguir, ¿no es cierto?, esta imposición del socialismo es a través de esta lucha, ¿no?, por conseguir el poder, la lucha armada. Y es por eso que muchos se nutren con esta ideología. Uno de ellos también es el Che Guevara, es también Fidel Castro, que la historia los absolverá de cualquier cosa que hicieron porque realmente lo que único que buscaron fue la justicia social, ¿no? Cuba era el patio trasero de Estados Unidos, fue quizás una de las colonias españolas más, quizás, que más perduraron en América Latina, fue Theodore Roosevelt con su ejército que pues comenzaron como lo hicieron acá John Perkins, ¿no es cierto? Comenzaron a criticar a la colonia española que estaba explotándolos a los cubanos y que los cubanos merecían ser libres, así que Estados Unidos apoyó, ¿no es cierto?, esta revuelta en Cuba. Entonces, los cubanos, conjuntamente con los estadounidenses, votaron fuera a los españoles, pero ya pues una vez que se quedaron ahí los estadounidenses no quisieron salir. Impusieron ahí muchas de sus empresas y se convirtió prácticamente Cuba en su prostíbulo. Así lo señala la historia. Luego, pues, eh, de haberse aprovechado todos sus recursos naturales, fueron expulsados, ¿no es cierto?, por Fidel Castro, por el Che Guevara y todo ese cúmulo de quizás de luchadores de ese entonces, ¿no? Esto hizo que Cuba tenga el apoyo de Rusia y hubo la Guerra Fría entre Estados Unidos. Bien, todo este sistema histórico que le estoy diciendo, quizás valga la pena señalarlo por cuanto hay una diferencia entre comunismo y socialismo, ¿no? Quizás en ideología viene a ser lo mismo, pero hay una separación, ¿no? Actualmente se cree que el comunismo está más relacionado con el aspecto bélico y el socialismo tiene una connotación más política, ¿no? O sea, se trata de llegar al poder por las urnas. Eso es lo que trata de hacer el socialismo actualmente, mientras que el comunismo se ha impuesto básicamente por las armas dentro de la historia. Y ha dejado un saldo, al igual que el capitalismo, el saldo de sangre, que habla muy bien un historiador, es similar, ¿no? No podemos decir que uno u otro haya sido diferente, ¿no? Bueno, Karl Marx, habíamos ya visto materialismo dialéctico. Hay algo importante que cabe mencionarlo, ¿no? Que parte también de la ideología comunista y socialista, el valor de las cosas. Como vamos a valorar las cosas, es importante notar lo que es el valor. Para Carlos Marx, por ejemplo, construir una silla lo construía un trabajador. El trabajador dice que para eh, construir esta silla, ¿no es cierto?, tenía que alimentarse. Voy a colocar aquí un trabajador. Tenía que alimentarse, tenía que vestirse, tenía que trasladarse, ¿no es cierto?, transporte. Lo que hacen sus papitos, ¿no es cierto? Trabajan, comen, se cuidan su salud si se enferman, ¿ya? Algo que me esté faltando aquí, se alimentan, se visten, todo esto le va a dar la energía suficiente para que a través del trabajo pueda transformar el material, ¿sí?, en esta silla. Esta silla, por lo tanto, debería tener un valor, ¿no es cierto?, que cubra las necesidades, todas las necesidades del trabajador en cuestión monetaria, ¿no es cierto?, porque se la iba a vender. Entonces, al momento en que genera un valor, por ejemplo, de $10, ¿sí?, con los cuales hay una ganancia para
el dueño de la fábrica y hay una ganancia para el trabajador, vendría a ser un intercambio justo, ¿no? Mientras le sirva para cubrir las necesidades, todas estas, ¿no? Pero como vemos, en este caso, esto ya se vendía por muchísimo más, ¿sí? Lo que le correspondería al trabajador, apenas se le daba quizás la mitad, y se sumaba esto a esto, ¿no? Ese dinero adicional, o sea, que parte de los $10, desde los $11 hasta los $100, es un plus de ganancia, ¿sí? Es un plus de ganancia, lo que llama justamente Marx plusvalía. Es decir, el valor adicional que gana el capitalista, ¿no es cierto?, al momento de hacer el intercambio. Ese plus no era repartido eficientemente a quienes elaboraban la silla, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un concepto muy importante que lo trata Marx, que es la plusvalía, ¿no? Ese valor adicional de las cosas, lo que ha ganado en sí en la transacción. Por otra parte, también Carlos Marx nos hace una diferencia en lo que es el valor de uso, ¿no es cierto? En el valor de uso, una persona que compra la silla lo usa hasta que se gasta, ¿no es cierto? Entonces, hay un valor de uso que nosotros tenemos para usar todas nuestras cosas, el celular, la mesa, la silla, nuestra casa, nuestra vivienda. Ese es un valor adicional, ¿no? Un valor que tiene las cosas, el valor de uso, pero a más de ese uso, yo puedo vender la silla, yo puedo vender mi casa, puedo vender mi celular. Y ese es un valor de cambio. Entonces, las cosas hechas, ¿no es cierto?, por el trabajo, tienen un valor de uso y un valor de cambio. ¿Entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, este valor, el valor de la mercancía, se generaba a través de la fuerza de trabajo. Lo único que da riqueza para Carlos Marx es la fuerza de trabajo. Es decir, un capitalista no puede ser rico si no tiene fuerza de trabajo. De lo contrario, ¿quién le genera, por ejemplo, a Álvaro Noboa la cosecha de plátanos para exportar? Él solito no lo va a hacer. Necesita la fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Para la exportación, para el transporte, para la producción de un determinado bien. La única forma que puede transformar la riqueza es la fuerza de trabajo. Entonces, para Marx, la fuerza de trabajo es básica para generar riqueza. No hay ningún rico que se haya rico solo. Quizás ahora tenemos el ejemplo de Facebook, pero también tuvo la colaboración y tiene la colaboración de miles de trabajadores. Los modos de trabajo, de producción quizás han cambiado un poco, pero de manera general, ningún capitalista puede tener, ¿no es cierto?, la riqueza que tiene, sino que es la fuerza de trabajo. ¿Y cuánto vale la fuerza de trabajo? Vale justamente todo lo que él necesita para su bienestar. Todo, educación, salud, transporte, vestimenta, tiene que tener vacaciones. O sea, todos los derechos que ha conseguido el trabajador los ha conseguido por muertes, en protestas, ¿sí? No es que nosotros tengamos vacaciones así porque el capitalista dijo, ¿saben qué? Fuerza de trabajo, ustedes son lo mejor. ¿Saben qué? Les vamos a dar 8 horas de trabajo y vacaciones pagadas. Les vamos a dar también el seguro social. No, esto no. Muchos que vienen del capitalismo y odian el socialismo, ellos deberían renunciar a las vacaciones, trabajar 14 horas, ¿sí? Y no pedir seguro médico, ellos mismos pagarlo. Eso siempre les digo. Defienden tanto el capitalismo que básicamente pues viven a expensas de los logros que ha hecho el socialismo, ¿no? Entonces, miren lo importante que es conocer. Les expliqué lo que es la plusvalía. El manifiesto comunista entonces fue la base para que Lenin, a través de su revolución, interpongan este comunismo que duró, básicamente, duró prácticamente, bueno, casi un siglo, ¿no? Y luego de ese comunismo, pues se ve que hubo
ciertos problemas, ciertos déficits en cuanto a una buena estructura, debido justamente a ese problema de beneficio mutuo de sus más allegados. Aquí está Trotsky con, ¿ustedes le conocen a esta pintora? Se llama Frida Kahlo. Bueno, Frida Kahlo, quizás junto con su esposo, que también era uno de los pintores más reconocidos, también se inclinaron, ¿no es cierto?, por la corriente izquierdista y quizás fueron sancionados. En algunos países no podían llegar y si llegaban eran quizás perseguidos, monitoreados. Y se dice que tuvo un pequeño romance con Trotsky, ¿no? Y aquí está Trotsky en México y pues falleció él, ¿no? Lo mataron. Lenin lo mandó a matar. Corrientes del comunismo se mantienen, por ejemplo, en Chiapas. Ustedes han escuchado del subcomandante Marcos. Él, cuando le dicen que cómo se cataloga, quién es el comandante Marcos, tiene una bonita definición de sí mismo. Dice, yo soy la desempleada, dice, esperando el bus en la parada. Yo soy, dice, el chicano en las calles de Estados Unidos. Soy el indígena de tal lugar y se expresa muy bonito, ¿no? No es terrorista, pero la imagen que le dan de terrorista es bastante interesante, ¿no? Dentro de Chiapas ustedes pueden encontrar esto, ¿no? Por ejemplo, ellos, eh, dice, aquí manda el pueblo y el gobierno obedece, ¿no? Dice, se prohíbe el tráfico de armas, siembra y consumo de drogas, bebidas embriagantes, venta ilegal de madera, no a la destrucción de naturaleza. Y quizás una de las banderas de este movimiento zapatista, ¿no? Es justamente derechos de los pueblos, de la naturaleza. Y hay que leer un poco esto antes de asustarnos. A veces nos lo ponen como la imagen perversa, ¿no? Hay ciertas cosas del Ejército de Liberación Nacional, por ejemplo, de Colombia. El saldo de muertes es terrible. Y ahí hay una corrupción bárbara en cuanto a esa forma que ellos tienen quizás de tergiversar lo que vendría a ser eh, el sistema que también quiso proponerlo el Che Guevara. Hay mucho que discutir en eso, ¿no? Y también paramilitares. O sea, hay extremos, hay muchas cosas que han pasado ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Comunismo, socialismo, vamos a ver lo que es el liberalismo. Ingeniero, está Estamos. entendido. Sí. Ya. No se olviden de ver, jóvenes, el video. Si alguien quiere de los libros que les he expuesto aquí, Gánster Económico, el video les voy a pasar también al chat. De repente lo quieren ver. Familia, véanlo, es muy educativo, ¿no? Y siempre nos sirve para hacer una crítica al sistema que estamos viviendo. Le pido, por favor, ¿tenemos alguien que va a exponernos la siguiente semana? O el día de mañana, perdón. Elsa, me parece que me pidió. Y va a exponer justamente uno de los representantes que parte del capitalismo, ¿no? Nos va a hablar, me parece, de Keynes. No creo que está aquí. Le avisan, por favor, para que mañana poder ingresar a este tema, pasar rápidamente y ya empezar a estudiar lo que tanto criticamos, el mercado. Así que nos vemos mañana, jóvenes. Gracias por su amable atención. Ingeniero, Sí, adelante. una consulta. Es acerca del trabajo que tenemos que hacer. Ya, ¿Puede indicarnos, cómo, o sea, es que tengo unas confusiones en cómo hacer el trabajo? Tal vez nos podría explicar cómo claro que sí. debemos realizarlo. Lo que ustedes tienen que hacer es un ensayo. Me Ingeniero, gustaría... Sí, oye, no, yo le iba a preguntar si, bueno, le iba a decir si era posible de que nos haga un documento o un mensaje como que explicándonos para tener de guía. ah, sí, no hay ningún problema. Ya les hago entonces, ya les coloco en el EVA. Muchas gracias. Gracias, Pero les ingeniero. explico brevemente, ¿no? ¿El Ya, ensayo en sí. qué consiste? El ensayo consiste en construir un documento que haga una crítica, ¿no es cierto? Esta crítica va a estar en función de qué? De los recursos naturales,
presentes en esa provincia, ¿no es cierto? A analizar quizás algunos conflictos ambientales que se están generando ahí relacionados con los recursos ambientales. No me vayan a poner conflictos que no tengan nada que ver con los recursos, que no sean basados en los recursos naturales, ¿no? Vamos a hablar entonces, por ejemplo, de los recursos naturales. Podemos decir, hay una extracción de madera, ¿ya? Dentro de los conflictos podemos analizar también que quizás se está extrayendo la madera del lugar justamente en un área protegida, ¿ya? En la extracción de madera hay que tener volúmenes, ¿no es cierto?, de cuánto se extrae. Eso está posiblemente en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de cada provincia. Pueden generar algunos gráficos, ¿no es cierto?, durante los años 1980, podría ser, o 1990, cuánto se ha extraído, por ejemplo, de madera, ¿no? Podemos observar, ustedes dicen, hay una tasa que sobrepasa el 5% aceptable, ¿no? Entonces se está explotando en tal año un 10% anual o mensual, ¿no? Depende de los datos que ustedes tengan. Estos datos, ¿no es cierto?, va a servirles para que ustedes puedan poner en sus resultados. Conjuntamente, yo les había dicho que ustedes tienen que señalar por cada una de las provincias, por ejemplo, Esmeraldas, ¿no? Voy a dibujarlo aquí en las Esmeraldas. ¿Sí? Bueno, en Esmeraldas, ¿qué, eh, por decirles, ¿no? ¿Qué recursos naturales se están extrayendo? Pueden ser recursos marinos, por una parte, recursos madereros, que es bastante, ¿no? También hay una explotación ganadera de tanto, una explotación agrícola de tanto. Esos datos es importante que ustedes lo tengan en los resultados, ¿no? Los resultados son entonces así, secos, en gráficos, visibles, ¿no? Que ustedes puedan mostrar, ¿ya? Dentro de lo que vendría a ser la parte de la crítica, que es lo que me interesa, ustedes ya harían una pequeña introducción basado en conflicto de los recursos naturales, todo lo que tiene que ver la relación de la economía y recursos naturales, ¿sí? Y vendría su parte de los resultados, y pondrían todos estos de aquí, y la discusión, ¿no es cierto? ¿En qué corresponde su discusión? Ahí viene su crítica, ¿no? Su crítica basada en el sistema actual, si es que eh, normalmente las leyes y reglamentos que tenemos hoy vigentes, que están expuestas y son públicas para todos, permiten que se genere esta tasa de extracción. Hay mucha que se hace de manera ilegal. ¿Por qué se hace esto? ¿No? Entonces, de alguna manera ustedes tienen ya que conocer que en Esmeraldas hay un PA, una población económicamente activa de tanto. Estos datos también los pueden colocar en resultados, ¿no? Entonces, es importante que ustedes conozcan los niveles de acceso eh, a educación, cositas que están en los planes de ordenamiento territorial. Eso les garantizo que está ahí. Debe de estar porque son de los lineamientos que dan para elaborarlos. Entonces, ahí se analiza la situación socioeconómica de ellos, ¿no? Quizás la población, ¿no es cierto?, requiere justamente de esos recursos naturales para subsistir y esa es parte de su discusión, ¿no? Es parte de analizar las necesidades de las personas versus lo que son recursos naturales. Entonces, es importante que ustedes puedan ver eso, ¿no? Que en base, ¿no es cierto?, a estos pequeños datos, ¿no? Poder analizar cuál es esa estructura económica, sus necesidades, ¿no? Y obviamente en Esmeraldas, en la parte de Tulcán, en la parte de Guayaquil, hay zonas bastante pobres, ¿no? Que no necesariamente extraen los recursos naturales, no se benefician de eso, pero sí es importante notar que en algunos lugares las tasas de deforestación y otros recursos naturales sí son extraídos por necesidades, eh, al menos para solventar, ¿no es cierto?, algunas necesidades de subsistencia de la población. Entonces, si ustedes pueden ir ya recolectando esta información, también cada grupo me puede ir mostrando, yo le voy diciendo también si está bien, si está, qué falta, pero eso es en sí la estructura, ¿no?
unas conclusiones básicas y la bibliografía que ustedes citaron, consultaron, los planes de ordenamiento territorial, y dentro de esta crítica sí podría ustedes ajustarse alguna, no sé, me gustaría saber qué propuesta, qué salida podrían dar. Ingeniero, y con respecto al Atlas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, este Atlas les había dicho que es parte, ¿no es cierto?, de los resultados. Simplemente Para dentro del ensayo. dentro del ensayo, dentro de los resultados, ¿no es cierto? Ustedes colocan una paginita, ¿no es cierto? Está ahí lo que es la provincia, los principales recursos, ahí ponen foto del banano, ponen foto de la madera, quizás, y ponen quizás, si gustan, pueden colocar aquí gráficas, ¿no? Con su mapita. De hecho, esto lo vamos a unir y lo vamos a compartir todos para que esté disponible para otros cursos o para personas que necesiten consultar. Podemos colgar esta información también en internet y sería importante que aquí ustedes coloquen también la identificación de la carrera, ¿sí? El ciclo, o sea, que esté bien aquí identificada la información del lugar en cuanto a recursos naturales, explotación, lo principal. Ya en la otra hojita ustedes pueden ya ir un poquito más resumiendo sus resultados, ¿sí? Pero este es un pequeño aporte que ustedes van a dar. Y luego al final quizás con alguien podemos construir un atlas un poquito más interactivo, ¿no? Para que sea fuente de consulta. Esto no he visto que haya hecho la carrera y que puede servir de aporte a la comunidad también. Ingeniero, gracias. Ya, yo les hago entonces un pequeño documento colocando lo que va a ir en cada parte para colgarles ahí en el EVA. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes?